Bueno, y después del encuentro con la candidata presidencial Michelle Bachelet, los representantes del Colegio Médico se refirieron a la interpelación al ministro de Salud, Jaime Mañalich. Aseguraron que esperan disculpas del secretario de Estado por las reiteradas diferencias entre el gremio y los anestesiólogos. Es un tema que le corresponde a un poder del Estado, que es el poder legislativo. Los diputados, como ustedes saben, tienen el poder de fiscalizar. Nosotros tenemos un desencuentro momentáneo con el ministro de Salud, pero yo estoy abierto al diálogo. Y estamos abiertos al diálogo, estamos abiertos a que lo que hemos pedido se cumpla, o sea, que tenga un mínimo de tranquilidad para disculparse con una parte del gremio médico y vamos a seguir adelante. La interpelación a nosotros no nos compete. A nosotros nos parece más importante que estar revisando qué es lo que ha hecho el ministro que va a salir dentro de 5 meses más. Nos parece mucho más interesante que aquí el Colegio Médico nos haya abierto la puerta a nosotros, los anestesiólogos del país. Todos ustedes saben cuál es el déficit de especialistas y en particular de anestesistas que hay en el país, para que nosotros, que por un lado hemos sido ofendidos públicamente, tengamos la posibilidad de conversar con los distintos candidatos y de ofrecerle las soluciones que a nosotros nos parece que son aquellas adecuadas para resolver este problema. Bueno, para conocer más de este tema, tomamos contacto desde Valparaíso con el diputado de la Democracia Cristiana, Víctor Torres, quien será precisamente el diputado interpelador. Diputado, muchas gracias por el contacto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. ¿Cómo está? Muy bien, diputado, ¿qué es lo que se busca? ¿Cuál es la responsabilidad política que ustedes quieren demostrar en esta interpelación que se va a realizar el día 16 de octubre? A ver, a nuestro juicio, Matilde, durante estos últimos 3 años y medio hemos tenido una gestión en materia de salud bastante mala. La verdad es que nosotros catalogamos lo que ha hecho el ministro de Salud como realmente un retroceso respecto del fortalecimiento de la salud pública y tenemos una serie de dudas que creemos es importante poder resolver. Y por esa misma razón hemos decidido que a propósito incluso de esta especie de red de protección que él mismo ha reconocido con antelación que existe, incluido el presidente de la República en la misma, él ha dicho claramente que él tiene, digamos, un vínculo con él bastante particular y que tiene esta protección particular y que a nuestro juicio es lo que lo ha llevado a mantenerse tanto tiempo en el cargo, pueda también dar cuenta entonces de dicha gestión en el Parlamento y ojalá también enfrentar las dudas que mucha gente, que gran parte de la ciudadanía de chilenos y chilenas tiene respecto de anuncios que ha realizado en materia de infraestructura, respecto de anuncios que ha realizado, respecto de las mismas listas de espera auge y también que lo que está ocurriendo con las no auge, lo que ocurre con la deuda hospitalaria, bueno, una serie de situaciones que tienen que ver fundamentalmente con lo que ha sido su gestión. Hay que ser bien claro y enfático. Primero, el Congreso no ha hecho eco de un llamado del ministro, ha sido el Congreso el que en distintas oportunidades, y hoy día ha podido lograrlo, ha requerido de la presencia del ministro, cosa que va a ocurrir el próximo miércoles 16. Y además de eso, decir claramente que nosotros creemos que el ministro de Salud está en la obligación, no tan solo por esta citación, sino que también en la obligación moral de poder dar cuenta de todos sus compromisos que ha asumido de manera pública y que no ha cumplido con ellos. Diputado, puntualmente, ¿cuáles son esos compromisos que él no ha cumplido? Porque aparentemente el ministro Mañalich se siente en lo público muy cómodo con esta interpelación y podría parecer como el minuto para él demostrar lo que sí ha hecho en su gestión, dada, digamos, las características personales también que tiene el ministro Mañalich. ¿Cuáles son puntualmente las críticas y las cifras que ustedes buscan ponerle de frente? ¿Me escucha, diputado? ¿Me escucha? Bueno, tenemos un problema que vamos a solucionar. Estamos conversando con el diputado de la Democracia Cristiana, Víctor Torres, quien será el diputado encargado de interpelar el próximo miércoles 16 de octubre a las 4 de la tarde al ministro de Salud, Jaime Mañalich. Hoy día, recordemos, se acogió por unanimidad en la Cámara de Diputados y con la ausencia de los parlamentarios de gobierno. Esta interpelación, el ministro Mañalich ha dicho que él está muy cómodo de asistir el próximo miércoles
miércoles a esta jornada, este próximo miércoles 16, porque dice que él lo que quiere es demostrar su gestión y que está muy cómodo con esta interpelación porque debería hacerse así cada tanto para que cada ministro dé cuenta de lo que hace efectivamente en su cartera. Retomamos el contacto con el diputado de la Democracia Cristiana, Víctor Torres, y le repito la pregunta, diputado. Ustedes han escuchado al ministro Mañalich, él dice que él se siente muy cómodo con esta interpelación porque va a poder demostrar todo lo que ha hecho durante su mandato y que eventualmente todos los ministros debieran ir al Congreso a dar cuenta de su gestión. Puntualmente, ¿qué es lo que ustedes le van a cuestionar para precisamente que el ministro termine siendo interpelado y que no sea una vitrina para que él termine demostrando sus logros? A ver, primero decir que está muy bien que el ministro considere que es positiva la interpelación. Hubiese sido bastante interesante que le hubiese traspasado esta tranquilidad a sus parlamentarios la semana pasada, cuando efectivamente se solicitó una votación luego de que había un acuerdo de que no sería de esa manera y después de que bajaran una sesión especial para también evitar que se votara la interpelación en esa oportunidad. La verdad es que nosotros hicimos un emplazamiento y creemos que el ministro, al menos hoy día, permitió que la cordura, a través de sus parlamentarios, la cordura llegara a la Cámara de Diputados y se pudiera avanzar en un mecanismo que no tiene mayor dramatismo que el de la fiscalización y el de poder preguntar todas aquellas dudas que se generan a propósito de lo que consideramos que es una mala gestión. ¿Pero hay dudas que pueden constituir ilícitos, diputado? Mire, nosotros no tenemos una idea o un prejuicio respecto de determinadas cosas. Tenemos información que nos parece relevante y a su vez preocupante en distintos ámbitos. Por esa misma razón creemos que es fundamental que él pueda dar cuenta de aquello. Incluso tenemos información en algunos casos de objeciones que ha realizado Contraloría u observaciones, tanto en la compra de servicios a terceros como también en la compra de insumos, por ejemplo, respecto a lo que ocurrió en el Hospital Van Buren y la compra de medicamentos por más de 3.500 millones de pesos por compra directa, cosa que fue completamente objetada por Contraloría. Entonces, queremos saber claramente qué es lo que ocurrió allí y cuáles son las medidas que se tomaron respecto de ese y otros temas, ¿ya? La interpelación tiene 6 capítulos al menos, 5 o 6 capítulos al menos, que son a nuestro juicio muy importantes. Uno tiene que ver, ya decíamos hace un rato atrás, no sé si se logró escuchar, relación con la infraestructura comprometida en este gobierno y que sabemos que ha avanzado muy poco. El año pasado un 49% de ejecución presupuestaria en materia de inversión, o sea, de cada 100 pesos que estaban en el listado del presupuesto de la Nación para ser invertido en infraestructura de salud, tan solo el 49% fue gastado. Hasta el mes de junio, julio de este año, tan solo llevaban un 30% de ejecución presupuestaria. Sabemos que hay retrasos en hospitales importantes como el de Rancagua, como el de Calama, una serie de situaciones que a nuestro juicio es fundamental que el ministro pueda dar cuenta, como también situaciones que ocurren en el caso de las listas de espera auge, lista de espera no auge. Aquí hubo una campaña publicitaria millonaria en donde el ministro quiso engañar a la ciudadanía diciendo que se habían acabado las listas de espera auge y sabemos perfectamente que esa situación no fue así y qué es lo que ha pasado con los pacientes que no están en esta categoría y que hoy día están esperando incluso por años alguna cirugía. Bueno, hay una serie de temas que tienen que ver con la gestión del ministro, nosotros tenemos una apreciación distinta, me parece bien que haya permitido que recapaciten muchos de los parlamentarios que hasta la semana pasada no querían que se realizara esta interpelación y estaban escondiendo al ministro, y decir que no ha sido en respuesta a un llamado que ha hecho el ministro lo que hoy día ha ocurrido, simplemente aquí la Cámara de Diputados ha ejercido un derecho constitucional, cuál es la interpretación, y lo hemos realizado de manera unánime, lo que se celebra al final del día. Diputado, pero yo le vuelvo a preguntar, el ministro se siente muy cómodo, incluso ha dicho que está contento con esta interpelación, que le va a permitir demostrar todo lo que ha hecho. Es un ministro que ha resultado, entre comillas, y para los términos generales, incombustible, que pese a todas las críticas o pese a todo lo que se le pudiera cuestionar durante su gestión, es más bien muy cercano al presidente y tal vez ha sido protegido directamente por él. ¿Usted cree que más allá de esta interpelación, de las respuestas que puede dar, va a prosperar más allá esta interpelación? Mire, usted bien lo ha dicho, él es un ministro protegido del presidente, a pesar de que una de las
de los ítems peor evaluados por parte de la ciudadanía respecto de la gestión de Sebastián Piñera tiene que ver con salud, a pesar de una serie de conflictos que ha generado este mismo ministro en el Parlamento, con los gremios, o sea, una mala conducción. Desde esa perspectiva, él sigue siendo ministro y seguramente va a seguir siéndolo hasta el último día el presidente Piñera, salvo que ocurra alguna situación diferente. Nosotros tenemos el derecho y la atribución de realizar esta interpelación, tenemos el derecho y la atribución de evaluar si avanzamos o no hacia una acusación constitucional. Es un tema que vamos a ir viendo en la medida de lo que recibamos como respuesta y vamos a ir evaluándolo, insisto, a través del tiempo. Por el momento lo que hemos decidido es realizar esta interpelación. Si él se siente cómodo, feliz, son adjetivos que son propios de un ministro que ha tenido una personalidad muy particular y bastante mediática, pero que a la larga, a mi juicio, ha sido bastante poco eficiente en materia de gestión de salud. Y sobre eso, y no sobre sus sensaciones personales, tiene que ver esta interpelación, ni tampoco esto es una cuenta pública del ministro. Aquí él tendrá que responder a aquellas preguntas que puntualmente nosotros realicemos. Claro, y esta sensación de protección no lo digo por un juicio personal, sino que él mismo, recordemos, mi ministro Mañalich se lo dijo a un periodista que le estaba haciendo una consulta, recordemos meses atrás, cuando le dijo: mi protección es muy grande, yo tengo muchas espaldas, así que no te metas conmigo. ¿Se acuerda, diputado, de esa frase del ministro Mañalich? Estamos completamente de acuerdo, Matilde, yo lo entendí de esa manera y fue la misma razón por la que anteriormente había dicho que este es un ministro que está protegido, y está protegido porque él se ha jactado de esa situación públicamente, y el episodio que usted recuerda es precisamente el episodio que dejó de manifiesto algo que todos sospechábamos, pero que claramente ahí lo supo la gran mayoría de los chilenos y chilenas que pudieron ver esa forma, además, bastante particular que tuvo de poder referirse a una situación puntual y básicamente al periodista que le estaba entrevistando. Hay varios ministros que durante este gobierno y durante los anteriores han sido interpelados. Solamente el ministro Bayer en este gobierno llegó hasta la acusación constitucional. ¿Podríamos llegar en este caso a una situación similar? Mire, nosotros no descartamos absolutamente nada. Tenemos, insisto, distintos mecanismos que la Constitución nos permite utilizar. Uno de ellos es la interpelación, otro podrá ser la acusación constitucional. Todo hay que evaluarlo en su mérito y por esa misma razón tampoco descartarlo desde un principio. Por el momento lo que nosotros tenemos claro es que la interpelación es lo que hemos determinado como mecanismo de fiscalización y obviamente observaremos cómo va a ser su conducta durante este procedimiento y vamos a evaluar en virtud de ello y de todos los otros antecedentes que tenemos si avanzamos o no hacia una acusación constitucional. La última pregunta antes de despedirnos. Ustedes, con esta interpelación han sido acusados también de, en un clima electoral, estar buscando cámaras, estar buscando la atención, viendo que a 40 días de las elecciones presidenciales es bastante poco lo que se puede avanzar en otras materias políticas. ¿Qué responde usted a esa acusación? No, obviamente que eso es una forma muy básica de poder defender al ministro Mañalich. Nosotros tenemos la obligación de cumplir con nuestro rol y uno de los roles tiene que ver con la fiscalización hasta el último día de nuestro mandato. Y no porque hoy día estemos en la antesala de una elección determinada vamos a decir que no vamos a cumplir con aquello. Hemos decidido hoy día, a propósito de que además hemos recibido antecedentes de manera constante y permanente que a la fecha nos han permitido tener la convicción plena de que al menos este ministro requiere una interpelación para dar cuenta al país respecto de su gestión. ¿Y por qué no se hizo antes, diputado? Porque claramente, lo que decía yo recién, hoy tenemos ya una cantidad de información importante que nos permite poder construir esta interpelación. Si lo hubiésemos dicho antes, nos hubiesen acusado de que también este es un show mediático, que esto siempre va a haber una excusa para evitar. Si el ministro ha dicho que está tan tranquilo, yo no entiendo por qué se adjetiva de esta forma una decisión que le compete a la Cámara de Diputados. Y también recordar que la decisión fue tomada de manera unánime, por lo tanto, si estamos hablando de show, estaríamos hablando incluso de show de aquellos parlamentarios de la Alianza que estaban presentes en la sala y que aceptaron esta interpelación. Y yo no creo que esa sea la razón ni de ellos ni obviamente la nuestra. Diputado Víctor Torres, de la Democracia Cristiana, encargado además de interpelar el próximo 16 de octubre al ministro de Salud, Jaime Mañalich. Muchísimas gracias por este contacto desde Valparaíso y muy buenas tardes. Muchísimas gracias también a usted, Matilde, y nos estamos viendo.